de la ruina de Beleriand y la caída de Fingolfin. Ahora bien, Fingolfin, rey del norte y rey supremo de los Noldor, al ver que su pueblo se había hecho numeroso y fuerte y que los hombres aliados suyos eran muchos y valerosos, pensó una vez más en atacar Angband, porque sabía que vivían en peligro mientras no completaran el círculo del sitio y Morgoth pudiera trabajar libremente en las minas profundas, inventando males que nadie era capaz de adivinar antes de que él los revelara. Este propósito era pertinente de acuerdo con lo que él sabía, porque los Noldor no comprendían todavía la fuerza del poder de Morgoth, ni entendían que si libraban solos una guerra contra él, no había la menor esperanza de triunfo, fuera que la apresuraran o la demoraran. Pero porque la tierra era hermosa y sus reinos vastos, la mayor parte de los Noldor estaban satisfechos con las cosas tal como eran, confiando en que durarían y retrasaban un ataque en el que sin duda morirían muchos, fuera en la victoria o en la derrota. Por tanto, estaban poco dispuestos a escuchar a Fingolfin y los hijos de Fëanor, por aquel tiempo menos que nadie. Entre los jefes de los Noldor, solo Angroth y Aegnor pensaban como el rey, porque vivían en regiones desde donde podía verse Zangorodrim y nunca olvidaban la amenaza de Morgoth. De este modo, los planes de Fingolfin no llegaron a nada y la tierra aún tuvo paz por un tiempo. Pero cuando la sexta generación de hombres después de Beor y Marach no había alcanzado aún la plenitud de la madurez, habiendo transcurrido por entonces 455 años desde la llegada de Fingolfin, sucedió el mal que por tanto tiempo habían temido, pero más terrible y repentino todavía que en sus miedos más oscuros. Porque Morgoth había preparado su fuerza en secreto y durante largo tiempo, mientras la malicia de su corazón no dejaba de aumentar y su odio por los Noldor se hacía más amargo, y deseaba no solo acabar con sus enemigos, sino también destruir y mancillar las tierras que habían tomado y embellecido. Y se dice que su odio pudo más que su prudencia, de modo que si solo hubiera aguardado un tiempo más, hasta estar bien preparado, los Noldor habrían sido aniquilados por completo. Pero tomó demasiado a la ligera el valor de los elfos, y a los hombres no daba todavía ninguna importancia. Llegó el tiempo del invierno, cuando la noche era oscura y sin luna, y la amplia llanura de Ardgalen se extendía en la sombra bajo las frías estrellas, desde los fuertes en las colinas de los Noldor hasta el pie de Zangorodrim. Las hogueras ardían débilmente y los guardianes eran escasos. Pocos velaban en los campamentos de los jinetes de Hithlum. Entonces, de pronto, Morgoth envió desde Zangorodrim caudalosos ríos de llamas que más rápidos que los Balrogs se esparcieron por toda la llanura. Y las montañas de hierro eructaban fuegos venenosos de muchos colores, y el humo descendía por el aire y era mortal. Así pereció Ardgalen, y el fuego devoró sus hierbas, convirtiéndola en un baldío quemado y desolado, de aire polvoriento y sofocante, yermo y sin vida. Desde entonces cambió de nombre y se llamó Anfauglith, el polvo asfixiante. Allí tuvieron tumbas sin techo montones de huesos chamuscados, porque en ese incendio perecieron muchos de los Noldor que no pudieron llegar a las colinas y fueron atrapados por la precipitación de las llamas. Las alturas de Dorthonion y Ereth-Wethrim detuvieron los fogosos torrentes, pero los bosques sobre las laderas que daban a Angband ardieron todos, y el humo confundió a los defensores. Así empezó la cuarta de las grandes batallas, Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita.
Al frente de ese fuego avanzó Glaurung el Dorado, padre de los dragones, ya entonces en la plenitud de su poder, y con un séquito de Balrogs. Y detrás de ellos venían los ejércitos negros de los orcos, en multitudes que los Noldor no habían visto ni imaginado jamás. Y atacaron las fortalezas de los Noldor, y quebrantaron el sitio en torno a Angmad, y mataban a los Noldor y a sus aliados, los elfos grises y los hombres, en cualquier sitio que los encontraran. Muchos de los más vigorosos de los enemigos de Morgoth fueron destruidos en los primeros días de combate, sorprendidos y dispersos e imposibilitados de unir sus fuerzas. Desde entonces, la guerra nunca cesó del todo en Beleriand, pero la batalla de la llama súbita se dio por concluida con la llegada de la primavera, cuando disminuyó la feroz embestida de Morgoth. De este modo terminó el sitio de Angmad, y los enemigos de Morgoth fueron dispersados y separados los unos de los otros. La mayor parte de los elfos grises huyó hacia el sur y abandonó la guerra del norte. Muchos fueron recibidos en Doriath, y el reino y la fuerza de Thingol se hicieron más grandes en ese tiempo, pues el poder de la reina Melian se había extendido más allá de las fronteras, y el mal no podía penetrar aún en ese reino escondido. Otros se refugiaron en las fortalezas junto al mar y en Nagorthron, y algunos huyeron y se ocultaron en Osirian o atravesaron las montañas, errando sin casa en la intemperie. Y el rumor de la guerra y del quebrantamiento del sitio llegó a oídos de los hombres en el este de la Tierra Media. Los hijos de Finarfin fueron los que más sintieron la pujanza del ataque, y Angroth y Aegnor murieron allí, y junto a ellos cayeron Bregolas, señor de la casa de Beor, y gran parte de los guerreros de ese pueblo. Pero Barahir, el hermano de Bregolas, estaba en una batalla que se libraba más hacia el oeste, cerca del paso del Sirion. Allí, el rey Finrod Felagund, que se apresuraba desde el sur, quedó aislado con unos pocos de los suyos, y fue rodeado en el marjal de Serek, y habría sido muerto o tomado prisionero, pero acudió Barahir con los más valientes de sus hombres, y lo rescató levantando un muro de lanzas alrededor. Y se abrieron paso entre las tropas enemigas, y abandonaron el campo de batalla, aunque con grandes pérdidas. Así escapó Felagund, y volvió a su profunda fortaleza de Nagorthron, pero hizo un juramento de amistad eterna y de ayuda en toda necesidad a Barahir y a su gente, y como prenda del juramento le dio su anillo. Barahir era ahora, por derecho, señor de la casa de Beor, y regresó a Dorthonion. Pero la mayor parte del pueblo escapó y se refugió, abandonando sus hogares en la fortaleza de Hithlum. Tan grande fue la embestida de Morgoth que Fingolfin y Fingon no pudieron acudir en ayuda de los hijos de Finarfin, y los ejércitos de Hithlum fueron rechazados con grandes pérdidas hasta las fortalezas de Ereth Wethrin, y apenas consiguieron defenderlas de los ataques de los orcos. Ante los muros de Eithel Sirion cayó Hador, el de cabellos dorados, en la defensa de la retaguardia del señor Fingolfin, a la edad de 66 años. Y con él cayó Gundor, su hijo menor, atravesado por muchas flechas, y fueron llorados por los elfos. Entonces Galdor el Alto sucedió como señor a su padre, y por causa de la fortaleza y la altura de las montañas sombrías que resistieron el torrente de fuego y el valor de los elfos y de los hombres del norte, que ni orcos ni balrogs pudieron vencer, Hithlum no fue conquistada y amenazó el flanco del ataque de Morgoth. Pero un mar de enemigos separó a Fingolfin de su gente, porque dura había sido la guerra para los hijos de Fëanor, y casi todas las fronteras orientales habían sido tomadas por asalto. El paso de Aglón fue forzado, aunque los ejércitos de Morgoth
pagaron por ello un alto precio. Y Celeborn y Curufin huyeron derrotados hacia el sur y el oeste por las fronteras de Doriath, y cuando por fin llegaron a Nagorthron, buscaron refugio con Finrod Felagún. De este modo acrecentaron la fuerza de Nagorthron, pero habría sido mejor, como se vio después, que se hubieran quedado en el este junto con los de su propio linaje. Maedhros llevó a cabo hazañas de insuperable valor, y los orcos huían delante de su cara, porque desde el tormento padecido en Zangorodrim ardía por dentro como una llama blanca, y era como uno que regresa de entre los muertos. Así, la gran fortaleza sobre la colina de Himrim no pudo ser tomada, y muchos de los más valientes que quedaban aún, tanto del pueblo de Dorthonion como de las fronteras orientales, se juntaron allí para ir al encuentro de Maedhros. Y durante un tiempo, él cerró una vez más el paso de Aglon, de modo que los orcos no pudieron penetrar en Beleriand por ese camino. Pero abrumaron a los jinetes del pueblo de Feanor en Lothland, pues hacia allí marchó Glaurung, y pasó por la hondonada de Maglor, y destruyó todas las tierras entre los brazos del Gelion. Y los orcos tomaron la fortaleza de las laderas occidentales del monte Rerir, y devastaron toda Zargelion, la tierra de Carantir, y contaminaron el lago Erebor. De allí cruzaron el Gelion con fuego y terror, y penetraron profundamente en Beleriand oriental. Maglor se unió a Maedhros en Himrim, pero Carantir huyó y sumó el resto de su gente al pueblo disperso de los cazadores Amroth y Amras, y se retiraron y pasaron Ramdal en el sur. En Amon Ereth mantuvieron una guardia y algunas fuerzas de combate, y recibieron la ayuda de los elfos verdes. Y los orcos no entraron en Osirian, ni tampoco en Taurin Duinath y las tierras salvajes del sur. Llegó entonces a Hithlum la nueva de la caída de Dorthonion y la derrota de los hijos de Finarfin y el exilio de los hijos de Feanor, expulsados de sus tierras. Entonces vio Fingolfin lo que era para él la ruina total de los Noldor y la derrota de sus casas más allá de toda recuperación. Y lleno de desesperación y de furia, montó a Rokalor, su gran caballo, y cabalgó solo, sin que nadie pudiera impedírselo. Atravesó Dornu y Faulith como un viento entre el polvo, y aquellos que alcanzaban a verlo pasar huían azorados, creyendo que había llegado el mismo Orome, porque corría dominado por una cólera enloquecida, y los ojos le brillaban como los ojos de los Valar. Así pues, llegó solo a las puertas de Angband e hizo sonar su cuerno, y golpeó una vez más las puertas de bronce, y desafió a Morgoth a un combate singular. Y Morgoth salió.